Algo que fue muy gracioso realmente en lo que pasó con este gobierno harapiento que tuvo realmente Martín Vizcarra. Pero de verdad. ¿No? Pero el gobierno de Vizcarra era harapiento. Era lastimero, daba pena por momentos, ¿no? A mí me generaba a veces un poco de indignación, de impotencia, ¿no? De que diga tantas mentiras y nadie que le diga, oye, estás mintiendo, ¿no? Entre las cosas que más llamó la atención fue aquella entrevista con Mónica Delta. Le mandamos un abrazo a Mónica Delta. Ella lo entrevistó en una de las 2 o 3 oportunidades que lo entrevistó cuando todavía era presidente de la República, porque después lo entrevistó cuando ya no era presidente de la República. Y en esa entrevista, que, discúlpeme, yo esperaba de que Mónica le diga dónde están los 1000 colegios hoy que me dijiste y los 80 hospitales, pero bueno, no le dijo ya. Supongamos que quiso ser políticamente correcta y que le dio la entrevista, que muchas veces los periodistas tienen condiciones cuando te dan una entrevista. Al revés, Eso sucede. Los políticos te ponen condiciones. Porque lo que pasa es que Martín Vizcarra ya no respondía a la prensa. Claro. Entonces, no tenía... Si tú te ponías en plan de que yo te voy a preguntar lo que yo quiero, a lo mejor no iba y perdías la entrevista. Exactamente. Eso pasa también. Y a veces por tener la pepa, tener el invitado... Exacto. Eso pasa. Sí. Así que yo no estoy justificando el proceder, en todo caso, de Mónica. Ella sabe muy bien defenderse y ella explicará en algún momento por qué no hizo las preguntas que tuvo que hacer. Eso es cosa de Mónica, de la cual yo también he sido productora, así que la conozco y tengo la confianza de poder conversar con ella en el momento que ella crea conveniente o yo crea conveniente. Así que eso es una cuestión de periodistas, ya eso queda ahí. Lo concreto es que en esa entrevista Martín Vizcarra se reveló como una persona que tiene una serie impresionante de contradicciones no solamente en la precariedad de su lenguaje, ¿no? Porque no habla bien Vizcarra, es un tipo que no tiene lucidez para comunicar, o sea, es muy limitado, es un tipo que no habla bien, es populistón, ¿no? Es populachero, no tiene buena comunicación, pero se hace por momentos entender. Pero en esa entrevista, Judy, tú recordarás que prácticamente Cantinflas quedó como un orador. Y en algún momento de la entrevista, y está puesta en el informe que veremos a continuación, habló 30 segundos que sí, que no, que la, y no dijo nada. Nada. Cuando se le preguntó por el caso Swin, dijo, es que, ¿recuerdas ese video donde dio Armando Maradona, responde ante la prensa y no puede establecer una idea? Claro. Bueno, así tal cual. No digo nada. Esa entrevista reveló a Vizcarra que ya estaba bastante nervioso con lo que se le estaba viniendo. Y no sé si por su nerviosismo específicamente o por realmente su limitación para conversar o para dialogar o para dar una idea concreta, quedó pues como una zapatilla. Veamos lo que pasó en aquella oportunidad con Mónica Delta. Ayer el presidente sufrió una mutación en vivo y en directo. Trabajar para enfrentar y derrotar este virus que vemos en la cifra de las últimas 8 semanas, ya viene ese bien, ¿no? Concedió una entrevista en SED después de 3 meses, solo que esta vez lo hizo en un medio de comunicación que no es el canal del Estado como la última vez. Lo de la mutación lo decimos por sus constantes dudas al hablar. Quien más reclamaba sobre este contrato era la gran cantidad de artistas, los que participan y son parte del sistema de industrias creativas. Su falta de hilación al momento de elaborar ideas. Son más de 200 días. 202. 203. 203. Y un apuro acompañado de trabas que nos hizo recordar a un viejo conocido de la televisión mexicana. Pero es una persona que traiciona la confianza, lo cual he trabajado más de 10 años con ella y luego... Tanto así que en un momento dejamos de ver a Martín Vizcarra y vimos a una imitación extraña de Mario Moreno Cantinflas. Entonces, ¿usted me está diciendo que el Ministerio Público está haciendo esto por show mediático? No, en absoluto. Es que la verdad que... En absoluto, no. Cuesta creer. No dice, pero... No, ¿qué? ¿Por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma. Y es que con respecto al caso que involucra a su amiguísimo, no dijo nada nuevo. Y más bien ante cada trastabillada al hablar era ayudado. Entonces yo lo conozco, la campaña. Yo en el año 2017, era vicepresidente. Claro que sí, como vicepresidente. Y seguramente como cualquier ciudadano
está buscando alguna oportunidad laboral. Como siempre, dijo que lo conoció en los mítines de campaña y que del hola, chao no han pasado. Pero sobre su personalidad, vaya que sí sabía. Mucho antes de conocerme ya se tomaba atribuciones. Es parte de su personalidad. Es parte de su personalidad. Igual no le incomoda. ¿Ah? Es parte de su personalidad. También insistió en que no hay delitos en su contratación y que por más que rebusquen no hallarán nada irregular. Es tal el cargomontón de algo que es completamente intrascendente que llega uno a cuestionarse. El periodismo no acabó solo con el caso Swing. Empezó a soltar cifras sobre la pandemia, como el total de infectados en el Perú, y hasta lanzó promesas que esperemos pueda cumplir. ¿Viene la vacuna de todas maneras Sí. en el primer trimestre del 21 o no? Sí, sí. ¿Sí? Con toda seguridad. Con toda seguridad. Habló casi 1 hora y media y dejó más dudas que certezas. Tras oírlo, nos seguimos preguntando si era Mario Moreno Vizcarra o Martín Cantinflas. Y una pregunta aún más importante. ¿Para qué dio la entrevista? Informativa no fue, y reveladora tampoco. Solo él sabe el mensaje que quiso dar, aunque poco se haya entendido. Que traiciona la confianza, lo cual Y así es como transcurrió esa entrevista, ¿no? Que ha quedado grabada en los anales de la historia de la televisión peruana. Los anales es parte de un conjunto de cosas que significan algo histórico, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto, Judy? ¿Tú tienes comentarios que hacer con respecto a Vizcarra en esta parodia que se hizo en Combate con respecto a una especie de Cantinflas que teníamos en la presidencia? ¿O no te da tanto como para burlarte de la investidura del presidente? Yo jamás me burlo de nuestras autoridades porque, digamos, No, pero no es merecen burla. respeto. Es un poco de ironía, sarcasmo. Ironía, sarcasmo, crítica Pero decirle y hasta Cantinflas, sorna, por ¿tú crees supuesto. que al decirle Cantinflas a Vizcarra Lo hemos que pasado hizo la es- raya? No. Por supuesto, porque hizo una cantinflada. Y al que hace una cantinflada es un cantinflas. Claro. Porque si no, no tiene sentido decir que hace una cantinflada. Ahora, Pero en es que ese- te vi dubitativa. No, quería darte la contra, nada Ah, más. ya. Este... Pero este es PBO en los 91.9 FM de En PBO ese Radio. momento- no es contracorriente. en Eso este todavía momento- es un proyecto que está guardado Un ahí. saludo para... Mejor no la saludamos. Sí, me gusta la idea de contracorriente. Hay que quitarle el espacio de 10 a 12 a Philip. Quique, déjame decirte, en ese momento no se conocía el caso a profundidad, el caso Lomas de Hilo y el tema de UNOPS. Claro. Entonces, lo que generó la desestabilidad de Vizcarra en esa entrevista fue el caso Swing, pese a que no fue muy incisiva en general la entrevista. Yo creo que Mónica jugó ahí muy bien su estrategia, porque si bien es cierto, no hizo las preguntas que tú y yo hubiésemos querido, ella lo dejó hundirse, porque hablaba de Swing, Mónica Sí, Delta, se hundió, claro. y él nunca pudo establecer ni explicar el porqué de la contratación y el porqué de tanta evidencia que lo vinculaba a la obstrucción de la investigación. En una sociedad realmente consciente de lo que está sucediendo en su país, esto era un detonante. O sea, la población, la fiscalía, la procuraduría, en ese momento tenía que reaccionar así. ¿Por qué no lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque la Procuraduría General de la República la creó él. Porque Amado Benco gritaba y nadie lo escuchaba. Estaba en un hoyo escondido y ocultado por el señor Daniel Soria. Porque Daniel Soria nunca dijo nada en el caso Richard Swing. Por eso es que este caso quedó en nada. Por eso es que pese a la duda, a la cantinflada, esa palabra estaba buscando, del presidente Martín Vizcarra para explicar lo inexplicable, es que nadie hizo nada, nadie se indignó, nadie marchó, nada por un presidente que mentía y que había un expediente con serias imputaciones sobre hechos de corrupción. A mí lo que me pasaba cuando yo en algún momento he sido reportero, yo he sido reportero buen tiempo, 6 años, 7 años de deportes, y habían entrenadores que eran difíciles de entrevistar. De los que recuerdo, estamos hablando de los fines de los 90, eran complicados entrevistar al profesor Piazza, que era entrenador de Universitario en algún momento. Yo cubrí la U y Boys en algún momento, Cristal también. Eran difíciles de entrevistar. Roberto Chale tiene su carisma, pero no aguanta muchas pulgas. Y entre, digamos, la técnica que teníamos en esa época los reporteros, que en esa época, cuando yo cubría estos clubes, cuando era reportero, éramos más o menos unidos y teníamos una uniformidad de criterios y
Había buen ambiente a pesar de que existe maleteo siempre en todas partes. Como en toda chamba. ¿Sí? Lo que hacíamos era preguntarle al entrevistado, y ahí es donde voy, este es mi punto, preguntarle al entrevistado las preguntas bonitas al principio, para que no se vaya, ¿no? O en la preentrevista, ¿no? No, es que a veces eran conferencias de prensa, ¿no? Estábamos todos reunidos, le poníamos micro. O a veces estaba sentado Chale o Piazza, de lo que me acuerdo, ¿no? Arrué, qué sé yo, Marcarián. Estaban sentados y lo que hacíamos era, oye, pero no le vayas a preguntar eso al toque de arranque porque se va a parar y se va a ir cuando había un tema de indisciplina, por ejemplo. Claro. Entonces lo que hacíamos era conversarlo, más o menos lo que manejábamos, la conferencia de prensa, porque hay reporteros y hay reporteros, ¿no? Hay reporteros que sí van a entrevistar y a preguntar, y hay reporteros que van a poner su micro nomás, y a llevarse las notas de los demás, de lo que otros preguntan. También hay eso. Eso sucede también en deportes, en espectáculos. Y es válido, ¿no? Y bueno, cada quien sabe cómo trabaja. Claro. Lo concreto era que nos poníamos de acuerdo para las preguntas jodidas, incisivas, hacerlas al final. Cosa que no perdíamos la primera parte de las cosas que queríamos saber. Pudo ser una forma de hacer la entrevista a Vizcarra. Claro. Es válido. Yo no estoy diciendo que así tuvo que ser. Pienso que yo lo hubiera hecho así, probablemente. A eso iba. Y entre los personajes que Vizcarra quería que se lo trague la tierra, estaba Richard Swing. Richard Swing es un personaje... ¿Qué es un personaje? Es un personaje que folclórico, alegrón. ¿Cómo lo definirías tú? Un personaje surrealista. Exacto. Vi a un par de psicólogos analizar su personalidad. Claro, me parece además poco profesional que le saquen un diagnóstico en televisión solamente claro. con verlo, ¿no? Pero más allá de ello, el señor Richard Swing sí generaba que las cámaras vayan a escuchar las sandeces que decía, porque atacaba a todo el mundo, insultaba, mentía, no dejaba que le preguntaran nada, maltrataba a la prensa, regalaba plata a la gente, generaba aglomeraciones. Entonces, yo creo que la responsabilidad de lo que es noticia o no también depende mucho del periodista. En ese momento todavía la gente se seguía muriendo, existían colas en los bancos, existían colas en los hospitales y como bien decía nuestro maestro Raizar Kapuczynski, él sí es un corresponsal de guerra, no tenemos que ser como borregos e ir a donde sea el escándalo o el mercadito, ¿no? Te cuento algo que pasó en la producción del programa. Richard Swing solía invitar a través de WhatsApp, se conseguía formas de comunicarse con algunos reporteros al principio, y le llegaban estas notificaciones de invitaciones que voy a estar hoy a la 1 en la puerta de mi casa. Pero no solamente eso, decía que iba a revelar información importante, que era lo que inicialmente llamó nuestra atención. Y ¿no? le llegaban estas notificaciones a Marcial Vilela, nuestro reportero estrella. En la primera oportunidad, recuerdo, le digo, anda a ver qué cosa dice. Porque inicialmente creíamos que iba a revelar información. Claro, finalmente lo que hacía era una pantomima de una entrevista que era tranquilamente una entrevista en el especial de JB. Tranquila, era un chiste. Entonces luego empezó a mandar otras invitaciones, a las 3 voy a estar en la puerta del Congreso. Y Marcial me preguntaba, me acuerdo. No, pero ¿para qué vas a ir, Marcial? O sea, el tipo es un payaso. Claro, al inicio, recuerdo yo, PBO sí asistía a su convocatoria para buscar información. Presuntamente él iba a compartir información, no lo hizo y luego dejamos de ir, pues, porque realmente no era un hecho noticioso, ¿no? Pasó. Lo que pasa es que se hizo, el tipo Richard Swing es un tipo carismático, ¿ah? Ojo con eso. Se llevaba muy bien con los reporteros que cubrían sus noticias. Se vacilaba. Se hizo amigo de Marcial. Lo vacilaba, lo cochineaba. Entonces, uno como reportero te cae bien, pues, ¿me entiendes? Habla estupideces, pero me cae bien. Eso le ha pasado. Mira. Eso le ha pasado a Marcial. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Los congresistas nos pueden caer algunos bien, mal, pero ninguno son nuestros amigos. No se equivoquen. Porque ahora, te cuento, así entre nos. Entre nos en la señal de radio. Entre nos. Los congresistas fujimoristas no nos contestan el teléfono. Sí, ya no son nuestros amigos. Yo tenía buena relación con una buena mayoría de congresistas. Algunos no me llevo, evidentemente, ¿no? Como tampoco me llevo con algunos de Frente Amplio, como no me llevo casi con ninguno de Partido Morado. Pero sucede que los periodistas no estamos para ser amigos de ustedes. Exactamente. Entonces, si no nos contestas, no nos contestas. Que nosotros seamos críticos y muy incisivos con el gobierno de turno, que siempre lo hemos sido, con el gobierno de turno, no necesariamente con Vizcarra o con otros, no quiere decir que somos de tu grupo, por si acaso. ¿Ah? Claro. Acá no somos grupo de nadie. Que yo te dé retweet no significa que estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, probablemente yo te dé retweet porque es una información válida que tú has dado que yo quiero compartir con mis seguidores. O que es por tu alto cargo de o congresista o dirigente,
es información. Entonces, aquí que no se equivoquen, el señor Richard Swing puede ser muy peculiar, agradable, divertido, showman, lo que ustedes quieran, pero una cosa es que simpatice y otra cosa es que forme parte de un círculo que tenemos aquí de trabajo en PBO. O sea, ni es nuestro amigo, ni es nuestro enemigo, es simplemente información y un personaje que está involucrado en hechos de corrupción. Así de simple. Así de simple. Veamos el informe que se preparó sobre este peculiar personaje, Richard Swing. No es más que una persecución política para dañar la imagen del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. El caso Swing Vizcarra ya está en los tribunales. Hoy se realizó la audiencia de apelación que presentaron la ex secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, el ex asesor presidencial, Óscar Vázquez, la ex asistente de presidencia, Karen Roca, y el amiguísimo del presidente, Richard Swing. Se le va a conceder 3 minutos para algo que quiera decir. Los detenidos estuvieron de manera presencial en la sala. El primer turno de defensa fue para la ex brazo derecho de Vizcarra. Cuando tuvo la palabra Miriam Morales, apeló a sus años al servicio del Estado. Soy una peruana que ha trabajado más de 10 años para el Estado y casi 20 años de trabajo que tengo. En todo ese tiempo he tratado de dar lo mejor de mí para mi país y ser ejemplo como hija y ahora como madre. También apostó por sensibilizar al juez al mencionar, entre lágrimas, que tiene una hija de 5 años de quien no se quiere despegar. Mi mayor muestra de arraigo es mi hija, que recientemente cumple 5 años, a la que anhelo criar en conjunto con mi familia y a la que soy fuente de ingreso y quien me necesita afuera para poder afrontar sus gastos del colegio, alimentación y vivienda. El siguiente en defenderse fue Óscar Vázquez, el hombre de quien se dice habría puesto la grabadora en el bolsillo de Karen Roca. Está en el bolsillo y trabaja por otro. Está en el bolsillo y trabaja por otro. Su abogado dijo que el nombre de su patrocinado aparece en uno de los correos porque lo pusieron para autorizar el ingreso de Swing. Ellos atribuyen que se dio el día que mencioné, cuando supuestamente el ciudadano Richard Cisneros tiene un encuentro, situación que no está probada porque no existió. Cuando tomó la palabra, Vázquez también intentó sensibilizar, esta vez hablando de su delicado estado de salud. Tomo 5 medicamentos diferentes a diferentes horas para mantener la regularidad, porque tengo 3 bypass, operación a pecho abierto, señores. Negó cualquier reunión suya con Richard Swing y agregó que su detención es parte de un plan para dañar la imagen de Martín Vizcarra. Yo considero que esta inclusión a último momento de mi persona en esta detención, a mi juicio arbitraria, no es más que una persecución política para dañar la imagen del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Tras un breve receso, por la tarde fue el turno para defenderse de Richard Swing. Ante el juez también recordó sus numerosas distinciones profesionales. Y solo una orden fue de carácter motivacional en mi calidad de doctor honoris causa, donde tengo pues la posibilidad de dar conferencias motivacionales. A él también se le entrecortó la voz cuando pidió lo que considera es justicia, su libertad. Tengo 52 años, no tengo en mi vida una sola sentencia, ni denuncia, ni penal, ni civil, ni administrativa, y toda mi vida he trabajado desde cuando mi madre me dejó a los 15 años y tuve que hacerme cargo de mi vida. Hasta el día de hoy, trabajando, cargando muebles. Tras él, quien se sentó frente al juez fue Karen Roca. Se quejó de maltrato psicológico en su contra y pidió en medio del llanto que la dejen libre. El maltrato psicológico que he venido viviendo por todo este tema lo sigo viviendo hasta ahora. Necesito mi libertad para junto a mi esposo poder salir adelante como muchas familias lo hacen en este país. Al cierre de esta nota no se conocía aún la decisión del juez con respecto a la apelación presentada por los investigados en el caso Swing Vizcarra.
Así que ese es el personaje Richard Swing, el que llevó la batuta política por momentos de manera surrealista en este país, porque esas cosas pasan en el Perú, y que tenía pues agarrado del cogote por momentos las noticias con respecto a Martín Vizcarra. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.